Sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo de Paranormales, un podcast bogifóbico donde hablaremos de misterios, teorías conspirativas, ovnis, mitos, leyendas, casos sin resolver, profecías y entre otras cosas más. Mi nombre es Edo, algunos me conocen por los videos que subo a TikTok donde lo relaciono con una fobia poco comentada como lo es bogifobia. Gracias a la misma gente, el perfil tiene muchos seguidores, lo que me encanta ya que al menos llevo 2 meses subiendo videos. Es mi primera vez haciendo esto y quizás se darán cuenta de la experiencia que me falta, pero aún así estoy seguro de que iré aprendiendo más y más, logrando desarrollar un contenido más profesional. Antes de comenzar, recuerda siempre usar tus auriculares para escuchar mejor los temas interesantes que hablaremos mientras vas camino al trabajo, a la escuela, en una carretera de noche o cuando estés solo en casa. Además, en los próximos capítulos o episodios estaré invitando a personas donde hablaremos de experiencias paranormales y también por supuesto de historias de terror. Recuerden también seguirme en mis redes sociales. En Instagram aparezco como para.normales.edo, en Facebook, YouTube y Spotify aparezco como Paranormales y en TikTok Paranormales.edo. Hace bastante tiempo que vengo escuchando podcasts de todo tipo, ya sea terror, humor e información, y sinceramente comencé a sentir las ganas de querer hacer mi propio podcast. Hay uno en particular que me motivó a querer llevarlo a cabo, pero sentía que primero debía invertir una buena cantidad de dinero para que todo sea más profesional, por decirlo. Pero no, al final de cuentas tengo un equipo, un micrófono y todas las ganas para llevar a cabo este proyecto personal. Como dije anteriormente, aquí hablaremos de temas muy interesantes, obviamente con el debido respeto, el cual nos mantendrá apegados a las ganas de seguir escuchando este tipo de contenido. Asimismo, presta mucha atención a lo que hablaremos ahora. Hoy en día, las leyendas urbanas logran captar tu atención a pesar de que son historias ficticias, aunque según lo bien narrado que esté, podría convencerte de que es una historia totalmente real. Pero también hay algunas que conllevan ciertos momentos verídicos, la cual no sabemos interpretar hasta que se investigue realmente lo acontecido. A mí personalmente las leyendas urbanas, mitos y leyendas e historias me gustan demasiado si conllevan una buena trama. Desde que era niño siempre fui testigo de las historias de terror que se contaban cuando había una junta familiar. Varias veces, cuando íbamos a visitar a mi abuelo, a la hora de la 11 en ciertas ocasiones contaban historias, lo cual comenzaba a sentir una presión tremenda por el miedo que esto me daba. Recuerdo que para bajar las escaleras de noche no podía ir solo, siempre tenía que ir acompañado. Mi abuelo vivía en el 3er piso de los conocidos bloques de Bonilla, y según lo que se contaba, allí pasaron muchas cosas perturbadoras antes de que dichas casas se construyeran. Hoy en día perdí ese miedo infantil que tenía. Ahora es lo contrario, pues me gusta escuchar historias de mis amigos o de gente que voy conociendo en mi vida. A pesar de que soy un joven aún, por decir, me han contado varias historias, ideales para narrarlas también en una fogata, allá en algún campamento o en una pijamada. En cierto modo lo puedes contar en cualquier momento. Si es muy buena la historia, te dejará de todas maneras con ganas de seguir escuchando. No importa si es de día o de noche. No sé exactamente si se acordarán. Quizás los más adultos sí recuerden esta historia porque es algo que se vivió en la época del 2000, más o menos. Estoy hablando precisamente de la invocación del Joker. Cuando era niño, te estoy hablando que tenía unos 10 u 11 años aprox. En mi curso de aquella época había conocimiento de esta historia. Niños de esa edad, la cual no había mucha conciencia ante una consecuencia, e intentaron invocarlo. Sí, allí mismo en el salón. Recuerdo que todo el curso estaba al pendiente de lo que hacían los compañeros, como más parlanchines, que ellos eran como los que hacían eso. Quienes andaban con la carta del Joker incluso. A pesar de que tenía una corta edad, sí me sentía interesado por lo que estaban haciendo. Era un niño, no tenía idea de nada todo esto. Pero en cierto modo también tenía miedo. ¿Para qué vamos a mentir? Tiempo después se siguió popularizando esta historia e incluso me contaron una que alguien sí logró invocarlo, pero pasó un mal momento. Que eso lo contaremos en otro capítulo.
A lo que quiero llegar es que es una historia que se popularizó bastante porque tenía el toque terrorífico, pero en cierto modo solo es un creepypasta, una historia que alguien inventó que fue pasando de boca en boca hasta llegar incluso a los niños, quienes inocentemente intentaban invocarlo sin previo conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de leyendas urbanas o mitos y leyendas, hablamos de un tema que proviene de otro plano, por decirlo de una forma más decente. Aquí ya no es un creepypasta, las leyendas urbanas sí pueden considerarse como una historia ficticia, algo que jamás pasó, pero a su vez hay leyendas urbanas que sí tienen un toque de verdad. Quizás el mismo hombre fue quien fue añadiendo más cosas a la historia, ya que si buscas en internet encontrarás distintas versiones que hablan de una misma leyenda. Por ejemplo, la leyenda de La Llorona. Es una de las historias con más versiones que he leído. Aquí en Chile es muy conocida la leyenda de la Pincoya también, o del Trauco, que finalmente son leyendas que provienen del sur del mismo país. Cuando fui a Chiloé de vacaciones, se vendía mucha artesanía en relación con los mitos y leyendas. Puedes encontrar el barco del Caleuche, tours, puedes encontrar tours nocturnos para ir a conocer el Trauco, y asimismo entre otras cosas que puedes encontrar en relación con sus mitos y leyendas. Es muy hermoso, si tienen la posibilidad de ir, no lo duden, no se van a arrepentir. Es más, no van a querer ni volver a Santiago. Cuando comencé a leer leyendas urbanas, me encontré con algunas historias que jamás había leído en mi vida, y me sorprendió, digamos, por el desenlace que tuvo la primera historia que leí. Realmente no estoy seguro si se pueda considerar una leyenda urbana, pero de que es una buena historia, lo es. Presten mucha atención. Hitoshi no Kaido fue miembro de la promoción de 2003 de la Facultad de Medicina en la Universidad de Texas Houston, donde se desempeñó como presidente del Interconsejo Estudiantil, el líder estudiantil de 6 facultades dentro del centro médico. Se convirtió en un cristiano devoto mientras estaba en la escuela de medicina. Se convirtió también en un líder de un grupo de jóvenes y asimismo decidió convertirse en un médico misionero. No Kaido, un hombre de 35 años que en la mañana de un sábado en el hospital de Christus St. Joseph esperaba tomar el ascensor a eso de las 9:30 de la mañana, en el segundo piso. Al subir, por alguna extraña razón, las puertas cerraron abruptamente presionando ambos hombros del sujeto. El ascensor inesperadamente siguió su curso y para el desafortunado momento de Hitoshi, le decapitó la cabeza. Este accidente tiene un desarrollo muy inquietante por la forma en que murió no Kaido. No fue para nada normal. Un error inesperado del propio ascensor le arrebató en un abrir y cerrar de ojos la vida. El elevador, o ascensor, cortó su cabeza a la altura de su boca, dejando prácticamente solo la mandíbula y la oreja izquierda unida a su cuerpo. Una enfermera, que yacía ubicada dentro del ascensor, presenció este suceso directamente. Vio como no Kaido fue brutalmente decapitado por el error del elevador, por lo que más quedó atrapada con el cuerpo aproximadamente 20 minutos. Gracias a los bomberos, pudieron rescatar a la enfermera. Aún así, la pobre mujer quedó con una crisis nerviosa provocando un estado de shock que alertó a sus propios colegas, siendo derivada a la sala de emergencias. No Kaido estaba de servicio en ese momento del fatal accidente. Vestía su bata blanca de médico y batas quirúrgicas. Había mucho caos. Cuando llegó la policía y los bomberos, notaron cómo el personal médico estaba incrédulo, algunos llorando, y claramente sus cercanos quedaron devastados por lo acontecido. Un sujeto llamado Alan Van Noort, miembro de la Junta Asesora de Elevadores y Equipo Relacionado del Estado, dijo que estaba familiarizado con otro accidente de ascensor del hospital a principios de este año, que hirió a 14 personas, incluido 12 pacientes en el hospital Intercare. Ese era el centro médico de Texas. El ascensor bajó varios pisos antes de detenerse bruscamente y rompió los huesos de varios pasajeros, así también lastimando espalda y cuello. Bueno, de partida, cuando leí este texto en internet me tomó por sorpresa, como lo dije hace un momento, jamás había leído sobre este suceso.
Busqué en internet y hay súper poca información al respecto. En YouTube tampoco aparece mucha información, más bien solo un video en inglés explicando lo sucedido, pero no entendí nada, la verdad. Bueno, de todas maneras, encontré un foro donde explica este suceso y es básicamente lo que leí hace un momento, solo que yo hice un resumen. Si quieren, pueden buscar el nombre del hospital junto con el nombre de Hitoshi no Kaido y encontrarán más detallada la información. Realmente no podría confirmar que esto haya pasado en verdad, pero sin embargo la historia es muy interesante. Ahora me pregunto, ¿qué habrá pasado con la enfermera? ¿Seguirá trabajando o si el caso se logró resolver? En el foro que leí se inició toda una investigación al respecto por la muerte de no Kaido, pero no sé exactamente si se habrá resuelto. Igual ya han pasado casi 20 años, pero sin duda que el fatal suceso que le ocurrió a este joven hombre no se lo deseo a nadie. Aparte, según una estadística, se dice que al menos 10.200 personas sufren una lesión tras un accidente de ascensor y que al menos 30 personas mueren por culpa de este. Las muertes son variadas, desde una falla de energía hasta morir decapitado. Recuerdo que hace tiempo trabajé para una empresa de tecnología, lo cual duré 5 años. Nosotros le prestábamos soporte a una empresa muy conocida de AFP. Los últimos 3 años trabajé como residente de la torre central de esta AFP, donde me desempeñé como técnico informático. La torre era de 18 pisos. El último, eso sí, se tenía que subir por las escaleras, ya que el ascensor llegaba solamente hasta el piso 17. Para resumirles un poco y abarcar el tema de los ascensores, yo me quedé atrapado 3 veces en los ascensores de dicha empresa. Obviamente, la primera vez que me subí a uno cuando era niño sí me daba mucho miedo, incluso cuando nunca me había subido a uno. Prácticamente es por el hecho de que quizás las películas que vimos justamente mostraron una escena de ascensor que falló y como somos unos inocentes niños, nos influenciamos con la forma en cómo estos personajes murieron. Eso creo yo. Pero quizás otras personas son claustrofóbicas y eso es un grado más elevado cuando hablamos de fobia. Y es que es verdad, cuando nos subimos a un ascensor siempre existe el pensamiento de que quizás nos quedemos atrapados y cuando yo me quedé atrapado en uno te puedo confirmar que es una sensación que no se la deseo a nadie. Todos los escenarios catastróficos se te vienen a la mente, es muy desesperante. Además, por imaginarte, imagina estar solo dentro de uno y que comienza a temblar. Es algo que sí o sí puede producirte un trauma por el resto de tu vida. Recuerdo que durante un tiempo yo solo usaba las escaleras de emergencia por lo mismo. La primera vez que entré a trabajar a esta empresa había que subir al 5.º piso y daba miedo. Así que para evitar esa sensación usaba las escaleras. Un día ya tuve que lidiar con eso y bueno, logré solventar el miedo que esto me producía. Cosa que ya después andaba de ascensor en ascensor, sin problemas. Incluso me declaré hace tiempo como un gran temedor de estas máquinas, pero bueno, es cosa del pasado ya actualmente. La primera vez que me quedé atrapado en uno fue cuando traté de bajar al primer piso. Yo estando en el 5.º, que esa era mi estación de trabajo, creo que iba a comprar almuerzo, no recuerdo exactamente, pero cuando supuestamente comenzó a bajar, en realidad comenzó a subir. El tema es que igual comenzó a subir algo rápido. Llegué hasta el último piso, que era el 17, y posteriormente el ascensor bajó lento, llegando al piso 12. Yo creí que ya había pasado lo malo, pero no. El ascensor volvió a subir y extrañamente, gracias a Dios, que no fue a gran velocidad. En ese momento mi corazón estaba a 1000 por hora. Sudé bastante en ese lapso, que fueron 2 minutos. Como loco comencé a presionar los botones hasta que presioné el botón donde un personal te asiste. O sea, que te pregunta qué pasa. Le comenté que el ascensor estaba funcionando mal le dije que estaba funcionando mal y que me quedé atrapado literalmente. El tipo de la llamada me dijo que estuviera tranquilo, que respirara, que harían bajar el ascensor al piso 1. En ese momento mi corazón estaba muy acelerado, como dije, y lo único que quería era que por favor llegase pronto al piso 1 porque bajó muy lento. Cuando salí ya al fin las piernas igual me temblaban, los guardias se preocuparon igual y me preguntaron si estaba bien. Así que ya después de unos minutos ya estaba más tranquilo y cuando volví de comer, por ejemplo, el ascensor estaba fuera de servicio, o sea que estaba malo la cuestión. Así que para no pasar por lo mismo, usé las escaleras de emergencia. Claro, subí hasta el piso 5 y ya después, piso 10 o piso 11 tenía que subirlo por la escalera.
La segunda vez que me quedé atrapado fue cuando quise ir al piso 10. Yo me subí al ascensor desde el 5.º piso, desde mi estación, y cuando la puerta cerró se quedó allí quieta, sin moverse. Comencé a preocuparme, así que me acerqué a los botones y presioné el botón que abre las puertas. El tema es que cuando las presionaba, o cuando presionaba el botón, las puertas no abrían. Así que allí comencé a asustarme más y cosa que empecé a apretar el botón más veces y sin obtener respuesta. Finalmente, asustado y preocupado porque a la mente se me venían imágenes catastróficas en las cuales pensaba que este se iba a caer abruptamente, bueno, presioné el botón de asistencia y nuevamente me hicieron bajar al piso 1, sin mayor problema. Al bajar, bueno, usé las escaleras de emergencia para ya volver. Tenía que ir a atender un ticket, o sea, tenía que hacer un trabajo. Una de las sensaciones que uno comienza a sentir cuando quedas atrapado es inmediatamente un estado de alerta. Comienzas a reaccionar de una manera muy miedosa, o más bien sientes que quieres huir. Podríamos decir que eso es un reflejo de tu propia mente, como para sobrevivir a lo que supuestamente piensas que es caer del ascensor. Cuando ves que no puedes salir, comienza la desesperación. El ascensor no se abre. Entonces, para liberar el estrés que llevas, comienzas a gritar o a llorar. Si alguna vez lastimosamente quedas atrapado en un ascensor, inmediatamente tu corazón se va a acelerar, te lo doy firmado. Así que aunque te cueste, debes mantener la calma sí o sí, ya que de lo contrario te perjudicarás a ti mismo. E incluso podrías asustar a los demás en caso de que justamente vayas acompañado. Principalmente hay mucha gente que es claustrofóbica sin saberlo, así que si ustedes se encuentran con una persona así en un ascensor en el cual se quedan atrapados o por si pasa algo extraño, no lo dejen solo. Ellos sufren más que una persona normal que no sufre de estos encierros. Aparte, también añadir que acá en Chile existe un mirador que se llama Sky Costanera, que está a 300 metros de altura en la comuna de Providencia, justamente a un lado del centro comercial Costanera Center, que están a la par. Es una torre de 62 pisos, los cuales obviamente hay que subirlos en un ascensor. Si no me falla la memoria, se demora al menos 20 o 30 segundos a subir, se demora 20 o 30 segundos subir al piso 61, que es donde está el mirador. Es increíblemente rápido. Si alguna vez vas a este espacio de entretención, procura no temerles a las alturas, a los ascensores y a los terremotos, porque imagínate un terremoto a esa altura. No debe ser para nada lindo. Cuando fui, sí sentí el vértigo, me mareaba cuando miraba hacia abajo, a pesar de que hay ventanas que cubren para que el viento no sea tan fuerte o te caigas más bien. Es muy inquietante la sensación, pero en cierto modo lo recomiendo y además es muy barato. Se ve Santiago y es muy hermoso. Ahora, volviendo al tema que nos compete, podríamos seguir hablando de muchas cosas relacionadas y por horas. Las leyendas urbanas te dejan en cierto modo con la intriga de si es cierto o no, a pesar de que posiblemente sea una historia inventada. Pero se sabe que quizás estas historias tengan un toque verídico. No podría detenerme a juzgar a la gente sobre lo que me comentan, pero prefiero disfrutar antes que juzgar, y yo creo que ustedes deberían hacer lo mismo. Otra historia que me llamó la atención y que incluso encontré un foro que detalla la historia de mejor manera es el caso de la llamada de Charles Peak. ¿Conocían esta historia? Les voy a contar un poco. Si bien lo sabemos, el mundo está lleno de historias y sucesos realmente inexplicables, casos que hasta el día de hoy no han sido resueltos y relatos que han dejado intrigadas a las personas. Pero esta ocasión nos vamos a trasladar al 2008, donde un incidente y una familia fue parte de unas extrañas llamadas. En aquel año, un extraño suceso desconcertó bastante a los escépticos y dio esperanza a quienes creen en la otra vida, cuando la familia de Charles Peak recibió varias llamadas telefónicas durante 12 horas después de su fallecimiento en un accidente de tren. El 12 de septiembre de 2008, a las 4:22 p.m., en el Valle de San Fernando de California, un tren de cercanías que transportaba 225 pasajeros chocó con otro tren que era de carga. Es lo que se conoció como el accidente de Chatsworth. 135 personas resultaron heridas y 25 fallecieron. Uno de los fallecidos era un hombre llamado Charles Peak, de 49 años. Charles iba rumbo a casa de su prometida, pero lamentablemente no llegó a su destino. Charles falleció justamente en el fatal accidente. Su prometida se enteró del accidente por un informe de noticias en la radio mientras conducía hacia la estación de tren para recoger a su prometido, pero ella no sabía que su prometido había fallecido. La familia de Charles decidió llamar a las autoridades para saber si él estaba entre las personas heridas y no las fallecidas, pero los policías no pudieron dar una respuesta inmediata.
Ellos tenían que realizar una extensa búsqueda para poder localizar a todos los pasajeros. Sin embargo, la familia de Charles empezó a recibir llamadas de él. Aparentemente sí era Charles. Al momento se alegraron mucho de saber que él estaba llamando para reportarse, pero después de contestar el móvil emitía una señal estática. No había nada más que ese molesto ruido. Segundos después, la llamada se cortó. La familia no empezó a sacar otras conclusiones. Empezaron a creer que Charles los llamaba, pero su móvil estaba dañado y él no lo sabía. Charles parecía estar llamando a su hijo, a su hermano, a su madrastra, a su hermana y a su prometida. En total, los diversos miembros de su familia recibieron un poco más de 35 llamadas desde su teléfono celular durante esa larga noche. Todas las llamadas eran iguales, la señal no era estable, se escuchaba un molesto ruido, estático, y segundos después la llamada se cortaba. La familia de Charles aún no sabía si él estaba vivo o no, pero la sorpresa fue grande cuando volvieron a llamar a los rescatistas para saber de él. Antes de llamar a los rescatistas, la familia decidió devolver la llamada al móvil de Charles, pero sus llamadas fueron directamente al correo de voz. Las extrañas llamadas le dieron la esperanza de que el hombre que amaban todavía estaba vivo, simplemente atrapado en algún lugar entre los escombros del accidente. La familia llamó al equipo de búsqueda para que localizaran a Charles por medio de su móvil, y así fue. Los equipos de búsqueda rastrearon el paradero del teléfono a través de su señal y volvieron a mirar a través de los restos, finalmente encontrando a Charles Peak. Pero, lamentablemente, lo encontraron sin vida. Charles había fallecido en el momento del impacto. La pregunta que se hicieron todos: ¿por qué los familiares recibían las llamadas? Esta pregunta fue muy grande para los rescatistas y sobre todo para la familia. El tren en el que viajaba chocó con otro tren de carga a una velocidad combinada de 83 millas por hora, que en kilómetros son al menos 140, e inmediatamente acabó con la vida de Charles y con otros 24 pasajeros. Los rescatistas dijeron que su cuerpo no mostraba signos de que viviera ni siquiera por un corto tiempo después del accidente. Charles Peak había fallecido en el impacto. Sin embargo, horas después de su fallecimiento, su teléfono celular había continuado llegando a muchos de los que más le importaban, y finalmente llevó a los rescatistas a sus restos mortales. Las teorías empezaron después de este suceso. Las personas creían que el espíritu de Charles intentaba comunicarse con sus familiares para que lograran localizar el cuerpo. Después de encontrarlo, parecía que Charles estaría agradecido y sin volver a llamar. La prometida de Charles, Andrea Katz, quedó desconcertada. Ella también recibía llamadas, pero cuando intentaba contestar, estas se cortaban entre una señal estática. Lo curioso del caso es que al momento de que lograron localizar el cuerpo de Charles, su teléfono no estaba con él. El móvil se había desaparecido de las evidencias a pesar de que este fue localizado donde estaba el cuerpo de Charles. Muchos empezaron a creer que el teléfono de Charles fue tomado para poder llamar a los familiares y así indicarles la mala noticia. Pero otros se preguntan, ¿cómo habría pasado eso si el teléfono estaba en un lugar inaccesible debido a los escombros del tren? La familia cree que una persona logró encontrar el teléfono y decidió comunicarse con ellos, pero por ciertas razones las llamadas fallaron. ¿Cuál fue la causa del choque? El conductor del tren estaba respondiendo unos mensajes a dos jóvenes durante el transcurso, pero 20 segundos después recibió el impacto. Esto se conoció como el accidente de Chatsworth. Y sin duda que la historia de Charles deja grandes preguntas, como es la gran incógnita de quién fue realmente el que llamó a sus familiares. ¿Habrá sido él, su alma, o si realmente fue otra persona que justamente encontró el celular? Ahora, si se percataron, en la historia dice que localizaron a Charles gracias a que habían intervenido a su celular, pero curiosamente este artefacto no estaba con él. Cuando leí esta historia sentí como una especie de déjà vu, porque creo que la había oído antes, pero no recuerdo exactamente si fue así o no, porque creo, a lo mejor vi un video en YouTube o en un canal que quizás mostraron esta noticia, pero sentí la sensación de haberla oído antes. Y sin duda que la historia de Charlie deja grandes preguntas, como lo es la gran incógnita de quién fue realmente el que llamó a sus familiares. Ahora, si se percataron, en la historia dice que localizaron el celular de Charles gracias a que fue intervenido, pero curiosamente el celular no estaba con él. O sea que tomaron la señal del celular que los llevó al cuerpo, pero el celular no estaba ahí. Eso es como la gran incógnita que hay a través de esta historia. Lo interesante
de cómo puede pasar eso. O sea, quizás hay una respuesta, pero realmente saberla así sin investigar es totalmente imposible. Creo que personalmente Charles no se dio cuenta de su muerte. Quizás su alma, su energía más bien, quedó circulando después de lo sucedido. Una película que demuestra este acontecimiento es Ghost, y pienso que su energía pasó por eso mismo, o sea, quedó en un trance y la única manera de que él fuera directamente al cielo era comunicarle a su familia que él ya no pertenecía a este plano. Y bueno, de esto hay muchas historias que relatan un acontecimiento similar, y hay una que escuché hace mucho tiempo que trata sobre esto, digamos. Se trata de un hombre llamado Gonzalo, quien contesta el teléfono donde una operadora le ofrece cooperar con una fundación. Gonzalo, antes de acceder, le comentó a la operadora que llamara después porque, según él, lo iba a conversar con su esposa. Él muy amable, obviamente. Al rato después la misma operadora vuelve a llamar, pero esta vez contestó la esposa. La operadora le indicó que ella había hablado con Gonzalo sobre la fundación, cosa que la esposa de Gonzalo le respondió que no podía ser posible, ya que Gonzalo había fallecido hace unos meses. Para que entiendan mejor, los dejaré con la grabación. Quizás ya la han escuchado, pero sé que hay algunos que no. Esto ocurrió en Chile y hasta el día de hoy es un misterio que solo algunos pueden resolver. El video de todas maneras está en YouTube, por si quieren ir a verlo. Además, hay un canal de la misma plataforma muy conocido que también habla de temas paranormales llamado La Ruta Oculta. Habló con la operadora que tuvo la conversación con don Gonzalo, detallando de mejor manera lo ocurrido y también dejando claro que lo que realmente pasó la dejó helada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños entre los 5 y 18 años que han sido abusados sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, como después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hay que poner? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de don Gonzalo. Sí, Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció. Ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí, ¿Ya? sí, ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? en todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá
ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya, Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Y que exactamente. usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, que estoy tan sorprendida como usted. Yo siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida, pero mi esposo falleció hace ¿Usted no tiene 14 ningún meses. hijo, señora? Tengo 4 hijos, ¿Pero no había ningún hijo en su casa hoy día? No, ninguno. Yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando ¿No cuentas. había nadie en la casa? No, nadie, solito. No le puedo creer, señora. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo 4 hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno, le cuento, señora, que mi nombre es Milda Bustos. Yo Ya. soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya, Supone, entre comillas, que yo conversé con don Gonzalo. Ya. Yo le conté a él de que se trataba la fundación, ¿verdad? Que es dirigida por Carabineros de Chile, que es una entidad de derecho privado, ya, ¿verdad? Que tiene como misión educar y proteger a niñas y niños vulnerados por sus derechos y en riesgo social, señora. sí, Ya, y le contaba que estos son niños huérfanos, con maltrato físico y psicológico y niños abusados sexualmente. ya. Entonces yo lo invité a él a formar parte de esta red de socios, pero él me dijo que no tenía que conversar con usted. Pero... ¿Y para qué le voy a estar mintiendo? ¿Me entiende? Me dejó para adentro. Ay, no lo puedo creer, señora. ¿Qué quiere que le Aquí no diga? hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día. No lo puedo creer. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi ¿Qué edad novia. qué edad tenía él más o menos? 66 años. Ya. Ay, yo no sé, estoy realmente, como le dije, En todo caso, por el momento no, porque No. estoy recién viuda, No se estoy preocupe, recién señora. organizándome, estoy recién pagando las cuentas y así que por el momento no. Por ahora no. De todas maneras no se preocupe, si es que en realidad que estoy súper sorprendida, que usted no lo crea. Yo la podría volver a llamar, señora, Más en una adelante. semana, sí, Más adelante. para conversar con usted, a lo mejor si estuvo alguien en su casa hoy día. Pero es que yo estoy completamente segura, mis hijos todos trabajan, no, ninguno vive conmigo, soy yo la única que tengo la llave aquí en mi casa y hoy día llego a puro soltar los perros y a darles comida y quedaron las cosas tal cual como yo las dejé. Señora, ¿y nunca le había pasado esto? No. ¿De que le llamara y que le había dicho que había hablado con alguien? Mire, me han dicho que lo han visto y que... pero no aquí en la casa. Mire, imagínese cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones si yo a usted no la conozco. Sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá lo que hace. ¿Es la señora María Isabel? Yo soy la señora María Isabel. ¿Él le habló de mí? No, Ah. porque usted me dijo su nombre. No, Ah, usted ya. me dijo que tomaba usted las decisiones. Y Ya. realmente, señora María Isabel, estoy muy sorprendida, de verdad. A lo mejor es que se quedó cuidando la casa. ¿Y a usted? Porque yo lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió a su casa. Y yo estoy Ah, ya. solita aquí. Y cuando Ya. mi esposo falleció estábamos los dos ya solos, ya habíamos criado. ¿Sabe que no me nuestros hijos. acuerdo mucho a qué hora llamé? Si yo Ya. sé que fue como habrá sido como antes de la 1 o la 1. ¿Ya? Ni o a siquiera, las 3, 4. ni siquiera un maestro porque yo estoy haciendo unos arreglos y el maestro ¿Ya? quedó de venir y no vino. Por eso yo salí. Él me dijo que se llamaba Gonzalo y que era su esposo. Gonzalo O Vargas. sea, ¿cómo yo iba a saber que se llama Gonzalo, me entiende? Ya. Por eso le digo, estoy totalmente sorprendida con lo que usted me acaba de decir. Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer una misa. Sí, yo de verdad, señora, bien sabía.
Muchas gracias. Me dejó. Me va a señora, me disculpar. dejó totalmente. Me va a disculpar, pero me voy a poner a Señora, pensar. ¿la puedo llamar en estos días para ver cómo está? Bueno. Sí, mi nombre es Nilda Busto, señora. Ya. Hasta Listo, luego. que esté bien. Hasta luego, señora, Gracias. que Dios la bendiga. Ya, muchas Hasta gracias. luego. Mi viejito me está cuidando. Yo sé que él me está cuidando y que está Sí, me está protegiendo. Porque éramos un matrimonio muy unido. Teníamos 45 años de matrimonio. Claro. Fue y una muerte así tan terrible como la de mi esposo. Falleció mi esposo Claro. y falleció mi nuera de 37 años, con 2 niños que yo los estoy cuidando. Mi hijo viudo de 37 años. Uy, pero ¿cómo puedo haber atendido en el teléfono? Imagínese. Pero eso es lindo porque Es lindo porque él me está nada malo. cuidando, porque yo no siento miedo, Claro. no siento nada aquí, pues yo sé que él está, yo le siento su Estaba resuello. cuidando su casa. Sí, sí. Y él dijo, y siempre, usted decide, me dice, usted sabe. Muy caballero. Sí, sí. Muy caballero. Señora, yo la voy a llamar en estos días para ver cómo está, ¿ya? Yo Ya. la voy a llamar de mi casa para Bueno. ver cómo está usted. Bueno, voy a Recuerde que llamar. mi nombre es Nilda Bustos. Milda, Y convérselo con su hijo, Nilda con N. Nilda, Nilda ya. Bustos. Yo voy a conversar Nilda con mis Bustos, la voy a 4 hijos. Voy a conversar con mis 4 hijos. ¿Quién anduvo aquí? ¿Ah? Ya. Ya, pues. Listo. A lo mejor anduvo alguno de sus hijos ahí y no le avisó. A lo mejor, pero difícil. Ya. No, porque me dijo que era su esposo. Sí, sí. Bueno, señora. Del cielo Yo la nos voy a está llamar en estos protegiendo. días. Muchas gracias. Listo, Exactamente. chaito. Hasta luego, señora. Hasta luego. Ahora, detallando un poco, recuerdo que cuando escuché por primera vez esta grabación fue en Facebook, si no mal recuerdo. En cierto modo quedé pegado viendo el video al final y no te mentiré. Sentí que lo que había pasado fue tan real que no dudé jamás que fuese un montaje. Estoy hablando de lo que yo creo, la verdad. Claramente tú que me estás escuchando tienes otra opinión y quizás una de esas es que el video es falso. Ahora bien, la sorpresa de la operadora fue de alguna manera como decir, me están jugando una broma. Se nota en su expresión, de cómo habla. La señora, por otro lado, la esposa de don Gonzalo, se mostró tranquila, aunque en su interior ella deseaba volver a hablar con su difunto esposo. Sin duda que es un caso paranormal bastante conmovedor, si lo miramos a través de los ojos de la señora. Quizás en otro capítulo hablaremos específicamente sobre las grabaciones telefónicas con un toque oscuro o paranormal. Ahora bien, hace muchos años, por allá en el 2007 para ser exacto, se estrenó la película de Actividad Paranormal, una película que sin duda tuvo muy malas críticas, pero a mí sí me hizo morirme del susto. Bueno, en esa época tenía 11 años, imagínate a esa edad ver una película de terror, obviamente da mucho miedo. Esta película la había escondido, sobre todo. En ese tiempo mi hermano era quien tenía el computador en condiciones y recuerdo que él la vio de noche en su momento, cosa que yo no quise. Después obviamente la vi de día y además solo. 3 años después se estrenó la segunda película de Actividad Paranormal. Esta en mi opinión me gustó más por cómo la familia muere en esta película. La vi varias veces de día ya que no me atrevía a verla de noche a no ser que estuviese acompañado. Un año después se estrenó la tercera entrega. Y aquí me quiero detener un momento. Con el tiempo obviamente salieron más, pero me quiero detener en esta película porque aquí, en una escena, se menciona una leyenda urbana. Le hacen mención a una leyenda urbana. ¿Saben de quién estoy hablando? Para los que vieron la película. Bueno, para los que no, precisamente estoy hablando de Bloody Mary. Esa era la primera vez que oía sobre aquella leyenda, que en ese momento obviamente no sabía que era una leyenda hasta que comencé a ver videos relacionados en aquel tiempo. Actualmente si buscas en internet sobre esta historia te van a salir demasiadas, que hasta la fecha no se sabe con claridad de dónde proviene el origen. Aunque no lo creas, hay muchas historias y muchas mujeres que están involucradas con este nombre, pero el espíritu que aparece en el espejo no se sabe quién es realmente.
Los antecedentes dicen lo siguiente. María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, fue responsable de quemar a casi 300 protestantes en una hoguera en las persecuciones marianas en sus intentos de crear una Inglaterra más católica, a mediados del siglo XVI. Claramente, esta famosa reina podía ordenar sin piedad una matanza brutal, pero era incapaz de dar vida. Tuvo un falso embarazo que generó muchas sospechas. A los 3 meses de su matrimonio, María empezó a intuir que estaba embarazada, viendo cómo su vientre aumentaba de volumen e incluso dijo que podía sentir el movimiento del feto. Sin embargo, los médicos atribuyeron la inflamación del vientre real a una hidropesia, una vulgar retención de líquidos que produce una hinchazón, lo cual al tiempo después comienza a volver a la normalidad. En el año 1558, María pensó que podría estar embarazada de nuevo, pero tras la desilusión que había sentido anteriormente, decidió guardar silencio y lo dejó en secreto para ella misma. Desafortunadamente, una vez más resultó ser una falsa alarma. Aún así, lo peor aún estaba por llegar, ya que la María Reina I murió poco tiempo después de la infame noticia. A pesar de haber ganado el apodo por las persecuciones marianas, también hay personas que creen que es ella la que se aparece detrás de los espejos, ya que sigue buscando a sus hijos perdidos, o más bien, en busca de los hijos que nunca pudo tener y claramente no tendrá problema en robarse a uno si es necesario. Otro acontecimiento similar habla sobre María Reina de Escocia. Según la historia, María Reina de Escocia nunca dio órdenes para derramar sangre, simplemente la sangre la perseguía a ella, y todo lo que pasaba a su alrededor se daba por hecho que era mera casualidad. Su desafortunado matrimonio con su primo, el conde Darnley, iba de mal en peor, hasta que un día su inquietante marido apuñaló 56 veces a un hombre sin razón alguna. María, quien presenció este suceso, atravesaba un avanzado embarazo. Posteriormente al asesinato, Darnley, el esposo de María, murió misteriosamente sin dejar prueba alguna. Muchos de los que se enteraron de aquello sospechaban que había sido María quien lo asesinó e incluso terminó casándose con uno de los principales sospechosos del asesinato de su primo, su ex esposo. María huyó junto a su hijo pequeño, John, el entonces futuro rey de Inglaterra, y se marchó a lo de su prima, la reina Isabel I, para pedir protección, pero temiendo un posible levantamiento en favor de María para tomar su trono, Isabel ordenó que la metieran en la cárcel donde permaneció durante 19 años. A raíz de mucha gente intentando convencer a Isabel de muchas conspiraciones, junto con algunos intentos de escapar de la cárcel por parte de María, fue sentenciada a muerte por decapitación. El verdugo no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea y hasta tuvo que dar 3 golpes con su espada para separar la cabeza del cuerpo. Una vez decapitada, el verdugo alzó la cabeza y gritó: «Dios salve a la reina», pero solo había agarrado su peluca roja y la cabeza real de la reina cayó al suelo. La cabeza rodó hacia los espectadores, quienes vieron que era gris y que estaba rapada. El acto presenciado superaba las expectativas de los espectadores ingleses acostumbrados a presenciar las monumentales tragedias en las obras de William Shakespeare. Por consiguiente, se sugiere que la muerte tan espantosa y tanto derrame de sangre que rodeaba su vida acabó convirtiendo a la reina María de Escocia en una fuerte candidata para ser Bloody Mary, quien describe la leyenda urbana. La condesa Isabel Bathory, también conocida como la Condesa de Sangre, fue miembro de la familia real húngara en el siglo XVI y sigue siendo considerada como la asesina en serie más prolífica de la historia. Hasta se dice que sirvió de inspiración para Drácula. Bathory tenía una sed insaciable de matar y podía salirse con la suya gracias a su riqueza. Hasta el propio rey le debía dinero.
La historia cuenta que cientos de chicas desaparecieron en su castillo. Hubo hasta relatos de casos de canibalismo, tortura, estrangulamientos, apuñalamientos e incluso laceraciones de los propios dientes de Isabel. Es imposible conseguir un recuento oficial de cuántas niñas murieron en el castillo de la condesa, pero se estima que puede llegar a superar las 600. No sería extraño que incluso después de su muerte, Elizabeth Bathory siguiera saciando su sed de sangre, convirtiéndola en una posible candidata a ser Bloody Mary, que se aparece en los espejos. Una de las clásicas historias de Bloody Mary trata sobre una joven muy bella de 15 años que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Un día, un hombre se escondió en el armario de la joven para jugarle una broma mientras ella peinaba su cabello. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara mientras le cortaba todo su cabello. Mary no soportaba verse al espejo sin su hermoso cabello, haciéndola sentirse fea, por lo que unas semanas después, la chica se suicidó. En este caso, la leyenda indica a la operatoria de repetir nombre 3 veces frente al espejo, además tendrás que cepillarte tu cabello 100 veces y así ella aparecerá. Otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y luego de pasar 4 días en coma, fue enterrada en el jardín de su vivienda por su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre le inyectó morfina para que no sintiera el frío letal. Y antes de irse a dormir, amarró en la mano de su hija un hilo y el otro extremo a una campana. Al día siguiente, cuando el padre de Mary despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre, y sus dedos no tenían uñas. El padre de Mary se quedó llorando desconsolado por un largo rato, cuando de pronto se fijó que el ataúd tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustadas en él, aceptando que, lamentable, su pequeña hija había muerto. Allá, por el año 1720, una niña de 9 años, llamada Mary, se quedó sola en casa. Sus padres salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna y no había otra manera sino dejarla sola, dejando a la pequeña niña iluminada tan solo por la escasa luz de 3 velas viejas. Ella estaba acostumbrada a quedarse sola, siempre lo hacía y nunca había pasado nada. Jugaba tranquilamente con su gastada muñeca de trapo, en medio de la penumbra, y no se daba cuenta que pasaban las horas. Cerca de la medianoche se escucharon unos ruidos en la puerta. La niña, creyendo que eran sus padres, se asomó por la ventana a mirar, pero no había nadie. María se asustó, pensó que podrían ser ladrones, entonces se fue directo a su cama y se tapó. Posteriormente, María volvió a escuchar ruidos en la casa, lo que provocó que se levantara y se escondiera en el baño. En plena oscuridad, la pequeña niña comenzó a mirar fijamente el espejo. Su cara se llenó de terror, pues veía que desde las sombras salía un extraño sujeto, apretando en sus manos un enorme cuchillo. El ser infernal que ella vio en el espejo la atacó y la mató con la afilada herramienta. Entonces la niña se desangró. Su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes. Los padres, al llegar a casa, vieron como su pequeña hija estaba muerta, y un mensaje en la pared desencadenó el llanto y frustración. Murió a la medianoche porque estaba sola. Ahora el fantasma de la niña puede ser invocado a la hora de su muerte, a la medianoche. Tienes que estar frente a un espejo con 3 velas, como las que iluminaban el lugar cuando María se quedaba sola, y repitiendo 3 veces su nombre. Además, también mencionar la edad que tenía la niña. Enseguida, aparecerá en el espejo para asesinarte de igual manera que lo hicieron con ella. Entonces, la leyenda cuenta que se repetía el mismo acto de terror, porque la niña se bañaba en la sangre de la persona que había matado, intentando así recuperar toda la que ella había perdido el día en que murió atacada por el fantasma del más allá. Este último acto que realiza con las víctimas es el que ha ganado el nombre de Bloody Mary. Un dato curioso que uno se puede encontrar al leer estas historias es que Bloody Mary también se le conoce como Verónica, y que incluso tiene su propio relato. Por un momento imagínense estar en los zapatos de cada una de ellas, vivir una vida tranquila,
hasta que algo o alguien acaba con tu vida de la manera más cruel posible, convirtiéndote en un alma en pena que busca vengarse a toda costa. Y que, además, seas tú a quien invocan los niños de hoy en día que no saben las diversas consecuencias que esto lleva de la mano. Verónica era una chica de 14 años que acostumbraba a reunirse por las tardes en el pueblo con sus considerados amigos en una casa abandonada. En esta casa tenían una guarida donde, sin tener en cuenta las consecuencias, hacían espiritismo. Estas experiencias de invocar a los seres del más allá atraían serios problemas, ya que en ciertas ocasiones jugar con esto podría transportar a las personas a otros niveles en un espacio desconocido. Y lo peor es que a veces las personas no regresan a su estado normal. Finalmente, Verónica no respetó ninguna de las reglas que conllevan estas actividades y se burló durante toda la invocación. Ante esto, tras no respetar, una silla que estaba en la habitación se aventó en la cabeza de Verónica, matándola en un abrir y cerrar de ojos. Este fenómeno se conoce como poltergeist. Después de aquello, no se tiene conocimiento de los demás amigos de Verónica. El hecho es que su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, a la espera de ser invocada por medio de distintos rituales con ciertos elementos. Y con respecto a eso, las formas de invocación tienen diversas diferencias y eso es lo que hablaremos ahora. Antes de ir con esto, quiero dejar muy claro que lo que voy a leer es sacado de internet. Por ende, sea cierto o no, por ningún motivo se te ocurra hacer esto, ni por moda, ni por like, ni por nada, ni por demostrar que eres valiente. Hay que tomarse las cosas en serio. A pesar de que sea una leyenda, no debe ser nada tranquilizador ser perseguido por una entidad que solo buscará matarte. En su versión más clásica se hace un círculo de tiza, en ocasiones de sal, en el suelo. Se pone la Biblia en el interior y sobre ella unas tijeras con las que se corta un tallo de rosa. Después se dice 3 veces el nombre Verónica para obtener los 3 siguientes escenarios. 1. Las tijeras salen disparadas y matan al convocante. De no suceder esto, la vida del convocante será larga y próspera. 2. Se escucha la voz de Verónica indicando el día de tu muerte. Y por último, 3. La Biblia se abre y en la página en la que queda indican las semanas que te quedarán de vida. Una de las invocaciones es mencionar 3 veces Bloody Mary frente al espejo, con 3 velas a eso de la medianoche. Cada vez que digas el nombre, debes girar en el lugar. Después, su rostro se muestra en el espejo demacradamente. En otras ocasiones, puede aparecer detrás de ti. Debes estar frente a un espejo dentro de un baño, solo, tener a mano una tijera y una Biblia y decir 3 veces Bloody Mary. Una vez hayas invocado, la Biblia se abrirá en una página al azar y según el número que indique, serán las semanas que te quedarán de vida. De lo contrario, la tijera se clavará en tu corazón, acabando con tu existencia, y así seas una más de aquellas personas que han muerto gracias a ella. Debes estar totalmente solo en casa, con todas las luces apagadas. Una vez esté todo apagado, deberás volver al baño, encender las 3 velas y pronunciar su nombre 3 veces. En esta ocasión, el espíritu apagará rápidamente las velas que encendiste y en plena oscuridad, si no logras encenderlas rápidamente, ella te llevará con ella al más allá sin dejar rastro de tu vida. La última versión dice que jamás en la vida debes decir 9 veces Verónica frente a un espejo. ¿Por qué? Porque podrías arrepentirte por el resto de tu vida. Las leyendas urbanas están en todos los países, incluso en el que menos te imaginas, y detengámonos por un momento en el continente asiático. En mi opinión, el terror asiático es uno de los que hasta el momento mantiene mi miedo vivo. Sus relatos, sus leyendas, su mitología y sus películas logran salir de las películas comunes que existen actualmente. La última película que se publicó en Netflix, Maleficio, es una película que me mantiene intrigado por verla. Es algo que tengo pendiente. Pero si hablamos de otras películas, sin duda,
que encontraremos muchas que nos han erizado la piel. Hay una leyenda en particular que tiene un toque muy oscuro, y es la que voy a contar ahora. Presta atención. La leyenda del cabeza de vaca se remonta en el siglo XVII, y ya por entonces los rumores decían que con solo escuchar esta historia, los habitantes de una aldea quedaron tan aterrados que tuvieron escalofríos por muchos días hasta que finalmente terminaron muriendo del susto. Ante semejante rumor, el gobierno local consideró que la leyenda urbana de cabeza de vaca era muy peligrosa y se tomó la decisión de quemar todos los registros escritos sobre la misma. Los alumnos, normalmente incontrolables, cuando salían de viaje, se acostumbraron a escuchar con atención las historias de terror que le contaba este docente. Esta fascinación bizarra y mórbida por los relatos del profesor hace que la leyenda urbana de Gosu sea aún más extraña. En uno de los viajes, el maestro le dijo a sus alumnos que les contaría un cuento que estaba considerado como prohibido y llamado Cabeza de Vaca. En ese momento, y antes de que siquiera empezara el relato, los niños ya empezaron a sentir el pánico. Gritaban y lloraban para que el profesor no siguiera contando la historia. Uno de los niños se puso blanco del miedo y cubrió sus oídos. Otros empezaron a gritar. El profesor nunca se detuvo y contó la historia hasta el final, o al menos lo que conocía de la leyenda. Se dice que se le tornaron los ojos blancos y que su voz se volvió mucho más grave, como si estuviese poseído por el mismísimo Gosu, ansioso por contar su propia historia. Casi una hora después recuperó la conciencia, pero a su alrededor solo podía haber tragedia. El autobús en que viajaban se había caído en una zanja. Muchos niños estaban llenos de sangre y heridas por el golpe, y aunque no lloraban, sus caras solo mostraban horror y dolor. Pero ni un solo llanto se escuchó. El conductor, que había sufrido múltiples heridas por los cristales del parabrisas, estaba inmóvil en su asiento sujetando con fuerza el volante, sudando y temblando, mientras su cara se mostraba tan pálida que parecía como si ya estuviera muerto. No sabemos qué es lo que ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a mencionar a Gosu, ni a contar historias de terror, y ni él y ninguno de los alumnos habló jamás de lo sucedido. Tenían demasiado miedo. La leyenda de Gosu proviene desde hace mucho tiempo atrás. Se hizo un poco más popular cuando se estrenó la película japonesa Gokudo Kyofu Dai Gekisho, que significa Gosu, el camino de la locura. Esto fue estrenado el 2003. También existe una leyenda ucraniana llamada Cabeza de Vaca que trata sobre una mujer que recibe una buena fortuna como recompensa al ofrecer refugio a la cabeza de una vaca sin cuerpo que la visitó en su casa durante una noche. La leyenda de Cabeza de Vaca se dice que es tan aterradora que todas las personas que la escuchan mueren o se olvidan totalmente de haberla oído. De allí que hoy en día se le considera una leyenda urbana sin explicación. Las historias y experiencias japonesas nos ayudan a entender que el terror toma diferentes formas dependiendo del lugar, el relato y el público a quien se apunta. Gosu, o cabeza de vaca, puede ser un humano o una criatura de otra dimensión, pero lo cierto es que su presencia es innegable en las listas de leyendas urbanas japonesas aterradoras. Siendo honesto, no quise investigar más sobre esta historia, porque para ser sincero me dio algo de escalofríos. Si buscan imágenes sobre él, son súper aterradoras. Así que prefiero esperar un poco más y ver si me atrevo o no a contarla. También, sobre esta misma historia, una leyenda japonesa, que según los japoneses mismos, la única manera de liberarte de la muerte es dar la dirección del hogar de uno de tus amigos. Esta leyenda cuenta que una noche un niño se encontró de camino a casa con una anciana que llevaba un pañuelo enorme. El niño se acercó a la anciana y esa le preguntó, ¿no querrás un pie? La anciana repetía la misma pregunta una y otra vez. Al final, cansado, el niño le dijo que no quería una pierna. Y acto seguido, se escuchó un grito que estremeció a todo el barrio. Cuando algunas personas se acercaron al origen del grito, se encontraron con el niño en el suelo sin la pierna derecha y desangrado, casi muerto. En Japón, cuentan que si te encuentras con esta señora en la calle, no tienes otro remedio que contestar a su pregunta. Si dices no quiero, te pasará lo mismo que al niño de esta historia. En cambio, si dices quiero, la anciana intentará clavarte en tu cuerpo una tercera pierna,
La única forma de liberarte de ella es dándole la dirección de un amigo y diciéndole al mismo tiempo que él sí desea la pierna. Antes de terminar con este capítulo, les contaré una leyenda que, si has sido bien ambientado con el ámbito paranormal, de seguro la has escuchado. Se conoce como la desaparición del pueblo de Kuldara. Hay estructuras en la ciudad de Kuldara que datan del siglo XIII, pero nadie ha vivido allí desde 1825, cuando todos sus residentes aparentemente se desvanecieron. Según la historia local, 1000 aldeanos abandonaron completamente su hogar durante la noche, sin dejar rastro. Nadie sabe por qué se fueron o a dónde se marcharon, ni siquiera los vieron salir. Las teorías de por qué se retiraron hablan de pozos envenenados con animales muertos en descomposición, por invasores misteriosos, y otros dicen de un gobernante codicioso que cobraba altos impuestos y de un suministro de agua cada vez más escaso. Aunque ninguna de ellas explica por qué los habitantes se fueron tan repentinamente. Se preguntarán por qué nadie ha intentado de reasentar la ciudad. Ahí es donde entra la leyenda. Se dice que el jefe de la aldea maldijo la tierra. Aparentemente, cualquiera que intente vivir allí morirá. La Sociedad Paranormal India pasó una noche allí y reportó que los susurros, gritos y ruidos sobrehumanos son comunes en las horas oscuras. Muchos de nuestros miembros han sido testigos de apariciones, han escuchado pasos, han experimentado toques inusuales. La teoría más acreditada, quizás porque protagoniza a una joven inocente y a un poderoso y prevaricador ministro de Estado, habla de una fuga necesaria para evitar la opresión del despiadado e injusto gobernador local, el Diwan de Jaisalmer, llamado Salim Singh. Acosaba a los aldeanos con la demanda de fuertes impuestos hasta que fijó sus ojos en la hija de un jefe del pueblo, pidiéndole matrimonio. Le dio a los residentes de Kuldara solo un día para decidir y amenazó con aumentar aún más los impuestos si se rechazaba el matrimonio. Como muestra de fidelidad y respeto al padre de la niña, toda la comunidad decidió abandonar el pueblo antes de que transcurrieran las 24 horas. Durante la noche, desapareciendo para siempre y abandonando todo aquello por lo que habían trabajado durante 6 siglos anteriores. Cuenta la leyenda que antes de irse, los habitantes lanzaron una maldición que habría impedido que nadie viviera en Kuldara, porque cualquiera que hubiera desafiado la maldición habría muerto. Nadie se ha atrevido nunca a desmentir esta leyenda, y Kuldara se convirtió en un pueblo fantasma. Incluso, en el sentido literal del término, las ruinas tienen la reputación de ser un lugar embrujado, y son un punto de referencia para aquellos involucrados en actividades paranormales. Para finalizar este primer capítulo, quiero darle las gracias a quienes escucharon o escuchan este podcast. Para ser mi primera vez, obviamente tengo mucho que aprender. En los próximos episodios, obviamente traeré más historias y temas muy interesantes que estaré anunciando en mi Instagram. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, para.normales.edo. En Facebook, YouTube y Spotify, Paranormales. Y en TikTok, como ParanormalesEdo. También tengo en mente traer invitados para que hablemos de historias o experiencias paranormales. Actualmente ya tengo pensado a quiénes traer, solo me faltaría añadir otro micrófono para que la conversación sea más cómoda y mucho más interesante. Así que gente, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.
Si eres bogifóbico, no escuches este podcast.